¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Noche intensa vamos a tener, que va a comenzar con un debate económico, porque el tema económico está en el centro hoy de nuestras preocupaciones y de las dificultades de la gente. Aldo Piñanelli, el expresidente del Banco Central, en la época del doctor Labaña, en aquellos momentos dramáticos del 2002, Martín Tetaz, a propósito de esta polémica que ha surgido entre el actual ministro de Economía, Alfonso de Pratgay, que también fue presidente del Banco Central en la parte final del ministerio de Labaña, con Labaña precisamente, ¿no? Y de esto vamos a estar hablando en la parte inicial del programa. Estaremos también con el ministro de Educación, Esteban Burrich, a propósito de varias cosas que tienen que ver con esta realidad de la Argentina, 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y también el tema del hospital de clínicas, que ha surgido como polémica a estas horas, y por supuesto, hablando de polémicas, cómo no hablar de la selección, con alguien que siempre es tan interesante, ¿no? Porque la selección representa cosas que hacen a nuestro país en muchos aspectos sociales, culturales, políticos también. Estaremos con el ruso Berea. Pero antes de ir a hablar de los temas de la economía, de la pobreza, de la inflación, de la recesión, de esto que nos preocupa fuertemente, quiero en el comienzo dedicarle un minuto al episodio de Cristina Fernández de Kirchner, su madre, y la carta de Cristina. La carta de Cristina por Facebook de respuesta a esta investigación que ustedes están siguiendo aquí en TN, tan clara y contundentemente expuesta por Nico Viñaski, por Luciana Geuna. Porque es interesante, entre comillas, y es importante, literalmente, ver estas reacciones de Cristina Fernández de Kirchner ante la realidad. Y además, para evaluar una vez más esto que constituye el mundo de la contradicción permanente, que es la esencia del kirchnerismo. Lo primero que quiero marcar es esta estrategia de la expresidenta, ¿no es cierto?, para responder a todas las acusaciones que hay contra ella y contra la familia. No es un hecho casual que esté la familia involucrada. Y por supuesto lo que Cristina hace es politizar esto, ¿no? Para Cristina todo esto es una búsqueda del gobierno para que, del gobierno y además de los periodistas y de muchos de nosotros, los periodistas que trabajamos en el Grupo Clarín y algunos otros, para tapar la realidad. Como si alguien tapara la realidad. Vamos a estar hablando ahora de la realidad, de la dura situación económica del país. Así que esto que dice Cristina rápidamente lo desmiente la realidad, que es el gran problema que tiene Cristina. El gran problema que tiene Cristina es la realidad. Lo tuvo durante todo su gobierno y por eso terminó como terminó. El gobierno de Cristina pudo haber sido un gran gobierno, generador de cambios importantes para la Argentina. Generadores de una concepción política distinta. Pero bueno, cuando usted tiene una concepción patológica de las cosas, errada de las cosas, pasan estas cosas. Entonces, en este mundo de la realidad de Cristina, fíjese usted, ¿no? La expresidenta nunca responde algo con un hecho concreto de la causa, es decir, nunca puede responder con hechos sobre las causas que la involucran a ella y a su familia. Es decir, ella no puede decir, la cooperativa esta donde está su madre no existe, porque existe. No puede decir, Otesur no existe porque no existe, porque existe. No, fíjese esto que dice la expresidenta cuando va a cada uno de los casos, la única respuesta que tiene Cristina es decirse víctima de una persecución política, porque no puede responder concretamente un solo caso, no puede levantar una sola evidencia, no puede negar ningún dato. De la cooperativa de su madre que le involucra es el último de estos hechos. Hay montones, ¿no? En la causa Otesur ella ha llegado a decir que ella alquila inmuebles. No tiene nada que ver con lo que se le acusa. Claro, alquila inmuebles casualmente que son hoteles, se los alquila a alguien como Lázaro Báez, que después, alquila habitaciones que nunca ocupa. Entonces, Cristina tiene este problema para responder a la justicia. Por lo tanto, no tiene ninguna otra opción que el de mostrarse víctima
de una persecución constante. Y cuando lo hace, porque claro, cuando usted frente a la realidad lo que hace es negarla y contestar con cualquier cosa que no tiene que ver con la realidad le pasa por arriba y deja expuesta sus contradicciones, sus inconsistencias, sus sinsentidos. Esto es lo que le ha pasado en este caso de la carta con la cual ha respondido a esta investigación que le involucra a su madre de Facebook, porque ahí habla de Macri. Y por supuesto lo acusa a Macri, digamos, además en un tono ordinario. La verdad que es notable para una abogada exitosa lo ordinario de su lenguaje, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer esto? Cada uno tiene lo que tiene, ¿no es cierto? Lo que diría alguien, lo que natura non da, Salamanca non presta. Bueno, digamos, al margen de esto, fíjese qué interesante, ¿no? Cristina dice, bueno, no sos, no es mi mamá, sos vos y tu papá, refiriéndose al presidente. Y quiero hacer centro en esto del padre de Macri, persona a la cual ustedes saben yo critico absolutamente. Yo soy muy crítico del padre del presidente porque es un típico representante del capitalismo prebendario del Estado. Así que esto lo hemos dicho mucho antes que Cristina y se lo he dicho yo al mismo padre del presidente. Así que dicho esto, digo, fíjese qué interesante, ¿no? Entonces usted dice, bueno, esto que dice la expresidenta, y digo, ¿y cómo fue la relación del padre del presidente de Mauricio Macri con la expresidenta y con el kirchnerismo? Salvo en el momento en el cual le quitaron el correo, después fue fenomenal. Franco Macri fue el hombre, digamos, allegado del kirchnerismo para todos los negocios con China. Cuando Cristina viajó a China, estuvo Franco Macri formando parte de la delegación, pero no solamente que formó parte de la delegación, tuvo que ver con varios de los negocios en relación al ferrocarril Belgrano. Cuando se acuerda venía el cuento chino de los miles de millones, Franco Macri estuvo directamente involucrado con eso. Tanto es así que ese hombre se desvivió en elogios de la expresidenta y no solo eso, llegó a decir que la Argentina necesitaba un presidente de la cámpora. Eso lo dijo Franco Macri, digamos, que por supuesto en ese momento era recibido en el seno del gobierno con total cordialidad, con puertas abiertas para generar y para manejar ni más ni menos que los negocios con China, es decir, no es con un país periférico, los negocios con China que formaban parte fundamental de la estrategia económica del gobierno para ver cómo accedían a apoyo internacional, financiamiento internacional y podían inclusive vencer las trabas que le ponía el conflicto con los holdouts. Entonces cuando la expresidenta dice esto, está diciendo una contradicción fenomenal con lo que ella hizo. Porque Franco Macri fue un hombre de acceso directo al poder durante los años del kirchnerato que correspondieron a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, cuando veo estas cosas de la expresidenta, Marco, esto una vez más refrenda lo que señalo su patología y el verdadero problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Digo, que tuvo, que tiene y que tendrá. Cristina tiene un problema con la realidad, más allá de los que la apoyen. Su grupo duro de fanáticos existe, por supuesto, y con toda legitimidad. Lo que quiero marcar es esto. Y sabe que cuando además todo uno lo elabora en base al relato, pasan las contradicciones, porque alguien le debió haber dicho, mire, Cristina, o mira, Cristina, no hable mal de Franco Macri porque era nuestro. Porque si hablamos de él es hablar mal de nosotros. Esto es lo que pasa cuando hay alguien absolutamente flojo de convicciones y absolutamente oportunista. El relato está lleno de oportunismo. Y entonces, claro, cuando aparece el oportunismo,
como elemento fundamental, las contradicciones, bueno, brotan a flor de piel todos los días. Por eso digo, este es el problema de Cristina. No es ahora tanto problema en su defensa, será de ella. Digamos, ¿sabe cuál es el problema? El problema nuestro, que esta persona gobernó el país 8 años, creyendo que la realidad era como su relato y no como la verdad. Así no fue. Venimos con el tema económico. Ya hemos tenido este tipo de modelos, lo hemos tenido con los militares, lo hemos tenido en los años 90. No consiguen efectivamente dar resultados en términos de un modelo de desarrollo. Me sorprende la visión de Lavagna, no me imaginaba Lavagna haciendo la misma comparación de Bonafini, diciendo que el gobierno de Macri es la dictadura. Creo que fueron expresiones poco reflexionadas y me parece que tampoco ha advertido que, como le decía su colega, es un régimen totalmente diferente. La comparación entre los números de superávit fiscal, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de resultados de la Argentina en crecimiento del PBI, de Lavagna contra Prat-Gay, para Alfonso son malos. Si uno compara Lavagna con el primer año de Prat-Gay no pueden ilustrarle los zapatos. Muy bien. Esta es la polémica que se armó en estas horas. ¿Es así? Sí, bueno, a ver, a mí me toca parte de esto porque fui presidente del Banco Central con Roberto Lavagna y mantenemos una relación directa. Hoy estuvimos charlando con él este tema. En realidad, yo le anticipo que también allá por el 5 de septiembre, en un reportaje que me hacen, dije algo parecido, que inclusive me provocó algunos problemas hacia adentro también del Frente Renovador, que dije, bueno, en algunos aspectos de algunas medidas económicas puede parecerse a la época de Martínez de Oz o de Cavallo, fundamentalmente en esto de querer controlar la inflación con atraso de tipo de cambio, con ajuste monetario, con endeudamiento, sin vislumbrar cuáles son las características que Argentina necesita para el crecimiento y el desarrollo. En ninguna manera, ni Roberto ni yo dijimos que Macri es la dictadura, ni mucho menos. Querido Nelson, tanto Lavagna como Pinelli fuimos perseguidos por la dictadura en el 76 al borde de que nos maten y no podemos comparar esto porque la verdad que yo camino por la calle libremente, digo lo que quiero y le digo más, en la época del kirchnerismo yo ni podía pasar por la puerta de la Casa de Gobierno y ahora con estos muchachos ya estoy cansado de entrar y salir de la Casa de Gobierno. O sea, hay una muy buena relación personal. El mismo Alfonso fue quien me reemplazó a mí en el Banco Central. Yo tengo un aprecio hacia Alfonso. A veces me enojo con él. Yo creo que él también se pasó de rosca con esto, que como que opinamos, yo me incluyo como Bonafini. Más allá, yo tengo un respeto por Bonafini y por lo que hizo en el 76. Lamentablemente, en los últimos 4 años, no sé por qué motivo usted es médico, a lo mejor sabe más que yo, un poco hace declaraciones que nos atacan a todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gobierno tiene que reflexionar. En esta situación, en estas condiciones, es muy difícil manejar la Argentina. Hay sectores, inclusive, no solo los sectores bajos que la están pasando mal, hay sectores de clase media que ya se están preocupando, porque los costos, y termino el concepto técnico, yo creo que un error que están cometiendo los muchachos, el mismo Sturzenegger, que están haciendo bien las cosas. Yo no quiero ser un crítico destructivo. Lo que yo lo digo es de alguien que ya peina canas, que casi me cuesta la vida el 2002 por las tensiones y el estrés que pasamos. Gracias a Dios salimos vivos y podemos caminar por la calle. Pero ellos se están confundiendo, creyendo que la inflación es por demanda y en realidad es por costos, porque los costos suben. Entonces, cuando vos tenés una inflación porque aumentan los costos de producción, los costos de los servicios, por determinadas maneras, porque aumenta por la inflación, etcétera, no se puede controlar la inflación con la tasa de interés solamente y la base monetaria. Eso, si yo tuviese demasiado demanda ante bienes que no están, sí, yo hago un modelo
económico donde busco el equilibrio por ese lado. Pero hoy ese no es el problema sustancial de la economía argentina. Entonces tienen, como dice el GPS, tienen que recalcular, porque si no vamos a tener problemas y hay que evitarlos. Martín, ¿te estás? Gracias, Nelson, por la invitación. Hay una contradicción en el planteo de Aldo muy simple, porque Aldo empieza diciendo que el gobierno usa el tipo de cambio para frenar la inflación. Eso supondría que el gobierno está pensando que la inflación es un problema de costos. Se está usando el tipo de cambio, eso supone pensar que la inflación es un problema de costos. Y después termina diciendo, correctamente Aldo, que el gobierno utiliza la tasa de interés y la política monetaria para frenar la inflación. Entonces, ahí aparece un problema. Segundo, esta idea de que el gobierno está utilizando el tipo de cambio, nos cuesta mucho en Argentina. Yo quiero salir de lo técnico, me cuesta porque la gente nos está escuchando, la gente, sí, hay que obvio, tratar sí. de bajarlo a la cancha, ¿no? Que también Aldo hace un esfuerzo grande en esa tarea. ¿Qué es esto de usar el dólar para bajar la inflación? Es lo que hizo, bueno, Cavallo en su momento, en los 90, Sí. lo que hizo también Martínez de Oz es mantener artificialmente bajo el precio del dólar, porque de esa manera todos los productos pueden entrar importados más baratos y pinchan la competencia local. De la mano de eso usted tiene que tener cierta apertura en la economía. Acá la verdad que estamos lejos de tener apertura en la economía. Y por otro lado, el tipo de cambio, por primera vez en mucho tiempo, es un tipo de cambio flotante. ¿Qué quiere decir traducido al castellano? Quiere decir que usted permite que el tipo de cambio funcione como un amortiguador para que cuando usted... porque el trayecto de la economía es como una ruta con pozos, ¿no? Entonces, si usted tiene el tipo de cambio fijo, como tuvo la economía argentina en los 90, o cuasi fijo como tuvo con Martínez de Oz, usted va sin amortiguadores, entonces agarra los pozos de lleno, ¿no? Y acá lo que tiene la economía cuando tiene un tipo de cambio flotante como el que tiene el régimen es un amortiguador y la economía va amortiguando. Tan es así que en el primer semestre el Banco Central compró 8.000 millones de dólares. Si no hubiera hecho eso el Banco Central, si realmente hubiera querido bajar los precios usando el dólar como hizo Martínez de Oz en su momento o como hizo Cavallo en su momento, el dólar hoy saldría a 12 pesos, 11 pesos. Si no ve el dólar, lo que mucha gente no comprende, la gente cree que el Banco Central está aguantando el dólar como en el kirchnerismo, para que no se vaya para arriba. Y esto se dio vuelta a 180 grados, es al revés. El Banco Central está aguantando el dólar para que no se vaya para abajo, Nelson. Bien, sí. No, simplemente un análisis, porque yo creo que la gente se va a aburrir con esto. El problema del tipo de cambio es que es una mercancía más para la Argentina. De ahí se fijan muchas variables de precios. Entonces, cuando Tetaz dice, el Central tuvo que comprar 8.000 millones de dólares para que no baje, no es así, lo compró por la deuda, porque hay récord histórico de endeudamiento en la Argentina. Entonces, cuando una provincia o el mismo Estado Nacional trae dólares porque se endeudó, no porque vinieron genuinos de las exportaciones o de la inversión, el Central tiene que emitirle pesos. El problema de esos pesos que van al déficit fiscal, porque el gobierno se endeuda para pagar el agujero fiscal. Como eso genera un excedente muy grande de fondos, toma las LEVAC. Las LEVAC, y está hablando con el creador de las LEVAC en marzo del 2002, las LEVAC fueron creadas para otra cosa, que era para fijar un precio de referencia del peso contra el dólar allá en el 2002. Hoy se usa, lo empezó el kirchnerismo, como cuenta de regulación monetaria. ¿Qué quiere decir? Emito 8.000 millones de dólares porque viene el Estado y se endeudó, emito los pesos, para que esos pesos no vayan a precio y genere, me endeudo en LEVAC. ¿Sabe cuánto tenemos de deuda de LEVAC? Usted que es un gran argentino, ¿tiene idea cuál es el monto? Díganos. Es más que la base monetaria, son 50.000 millones de dólares. Es insoportable. Yo los escucho técnicamente y por supuesto lo entiendo y tengo la necesidad de decirle, bueno, ¿y a la gente qué le decimos? ¿Esto qué va a tener como consecuencia en su economía todos los días? Porque está claro, la economía no anda bien y hoy la situación de deterioro de la actividad económica es fuerte, se siente, la inflación, el puesto de trabajo que se ha perdido, la pobreza. ¿Qué significa esto para el presente de la gente hoy en su bolsillo y en su trabajo y en su perspectiva? Mire, Nelson, el problema central es que la economía venía con un déficit fiscal espectacular y entonces el gobierno, para que la gente justamente, porque hay gente, porque si no hubiera gente usted lo resuelve en el pizarrón con 4 ecuaciones, pero como hay gente justamente, entonces el camino que ha elegido el gobierno es un camino un poco más largo, un poco más difícil, que es el camino de, bueno, financiar, en parte con deuda, como bien decía Aldo, ese déficit fiscal, que no es un déficit fiscal generado ahora, sino que es 100% heredado, 100% Nelson heredado. Y entonces el gobierno dice, bueno, lo financiamos con deuda para no generar un ajuste fenomenal. Entonces, el problema de la gente es que, ¿cuál es la alternativa, digamos? Hoy, para ponerlo claramente, reducir ese déficit fiscal
a lo que fuera compatible con inflacionalidad significaría echar gente. No, Bueno, eso es falso. A ver. pero vos, Aldo, dijiste que sobraban 100.000, vos hablaste de los 100.000 ñoquis en su momento. 100.000 ñoquis que no lo sacaron. No solo no lo sacó el Macri, sino que tomó 80.000 ñoquis. Pero ustedes hubieran sacado 100.000. Sí, sí eran ñoquis del Estado Nacional. Pero vos dijiste que eran ñoquis, había 100.000 ñoquis. Ustedes hubieran sacado 100.000. Pero es otra la pregunta, no es un problema de 100.000 ñoquis. Hay 4 millones de empleados públicos en Argentina, de los cuales 400.000 solo tiene el Estado Nacional, de los cuales 100.000, 80.000, el número que sea, son ñoquis. El problema es que la gran cantidad de empleados públicos está en las provincias y en los municipios, porque la educación, la salud, la seguridad se provincializó en los 80, no está más en mano. Acá va a venir el ministro de Salud X que venga de la Nación y no maneja, creo que un solo hospital. Usted lo sabe como médico. Sí. Entonces, la gran estructura personal está en provincias y municipios. No es eso. Cuando uno agarra el nivel de gasto público que hoy tiene la Argentina, el 4% del PBI son servicios de la deuda externa y deuda pública. Se duplicó el servicio. ¿Sabe cuánto vamos a pagar el año que viene de deuda? Dígame. De intereses solo, 300.000 millones de pesos. ¿Sabe cuántos son los planes sociales que Macri incrementó? Y no lo critico. Correcto. Macri incrementó los planes sociales en un 60%. Ahí el problema Entonces, de la gente, Aldo. ¿sabe cuánto suma eso? 120.000 millones de pesos. El problema de la gente, Aldo, es que le dijimos... Macri y su gobierno ahora no pueden hablar de la herencia porque tienen su propia herencia. Y voy a explicar rápidamente. El 10 de diciembre, cuando asume Mauricio el gobierno, ¿qué nos dijo? Nos dijo, voy a bajar el déficit fiscal al 4% del PBI. Estamos arriba del 4,8 dijo. Sí. 4,8 Bueno, estamos arriba del 7. No, este año, ¿cómo 7? Hasta Estamos ahora arriba del 7 va a ser con el caja pago del de la último deuda, mes. no, con el pago de la deuda. No, pero no es 7, Aldo. Es mucho más. No. Bueno, pues fija los números. Yo hablo Pero de los son los números. números La oficiales que recaudación están publicados. ¿qué oficial? Lee bien los números. Sacá la ayuda del ANSES y del Banco Central y se te va una pérdida del 8% anual. El financiero, decís vos, el déficit financiero. Pagando la deuda, el que era todo. 7,8 el año pasado. Sí, sacado con esa misma cuenta que decís vos, el año pasado era 7,8. Bueno, y hoy está en 8. Y bueno, está igual que el año pasado, me estás diciendo. Bueno, entonces subió, no hay un subió, pero a ver, no, pero por favor. 7,88. El señor Macri con Paragay el 10 de diciembre dijo, voy a bajar el déficit al 4%, voy a bajar la inflación al 20 anual, 2016. En el segundo semestre se reactiva y me van a llover inversiones. Vamos a tener una mayor cantidad de empleo y voy a sacar a los ñoquis. Vamos a ver el resultado de 9 meses de economía Macri. La economía Macri es una caída del 2,5% del PBI con una fuerte caída en la producción industrial y de servicios en el mes de septiembre del 7,5%, datos oficiales. Inflación proyectada anual más del 40%. Déficit fiscal cercano al 8%. Tomaron 80.000 empleados públicos más y cayeron 120.000 empleos privados. La clase media, eso lo está sintiendo. Los precios se están sintiendo. Yo le hago una pregunta, usted es médico. ¿Me puede dar una explicación, querido Nelson? Y lo padezco. Hoy fui a la farmacia a comprar mis medicamentos. Aumentaron un 100% más de uno en menos de 10 meses. ¿Y qué en la última semana aumentó un 6% el precio de los medicamentos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Para dónde mira? ¿A dónde vamos? Hay un, problema, puede ser. hay un problema central. Primero hay una diferencia en el diagnóstico, ¿no? Es decir, efectivamente la economía tuvo un año para el olvido, pero es un año también de menor a mayor, en el sentido de que el principal problema de la economía está camino a ser controlado, que es el problema de la inflación. Esto de mirar punta contra punta es como cuando yo le digo, mire, usted venía a 100 kilómetros por hora de promedio yendo a Mar del Plata, pero cuando entra a Mar del Plata ya viene a 40 de promedio. Ya no es lo mismo. La inflación viene muy desacelerada en el último semestre y vos lo sabés bastante bien a eso. No. Más allá del precio puntual. Bueno, pero ahora te peleas con los números, pero te peleas contra los números, contra los números de todas las consultoras. 3% de inflación Aldo, en octubre. bueno, déjame terminar el razonamiento. Bueno, ahora, entonces, ahí tenés un punto y medio que es la tarifa y lo sabés bien. Bueno, entonces, y en agosto, la inflación núcleo no fue así. El ministro menos 0,2, digo, si mirás. El mes anterior dio menos 0,2, Aldo, con esa misma cuenta que estás sacando vos. ¿Cómo no? Dio menos 0,2. Sí. Preguntale a la gente en la calle lo que siente cuando va a comprar la fruta. No, pero es otro tema. Que los precios estén carísimos está fuera de debate. No, precios caros no es inflación. Ah, no es caro. Bueno, está bien. La inflación son precios que van aumentando, no precios altos.
Son No, la inflación son precios que van aumentando, Mira, vos lo sabes perfectamente bien a eso. Un 3% mensual de inflación en la Argentina en octubre es la tasa anual que tiene México. Pero por Y es supuesto, la pero mitad de un año de esa Brasil. inflación vos Entonces, sabés muy bien que es por un decreto del gobierno que reconoce los aumentos de tarifa. No podés, pero no que es no el mismo vamos a pagar problema. las tarifas. Pero claro que hay que Cuando pagarlo. Pagay el 25 claro que hay que de pagarlo, agosto pero no es- dijo, pero, hemos dominado la inflación, 0,2. Y yo dije, Está bien, en este déjame mismo terminar el programa con déjame eso. terminar el No, pero vos me razonamiento. No, pero estás yo te escuché atacando. 5 minutos Yo dije, seguidos, Aldo. No te ojo, ataqué, Alfonso. Yo lo dije a usted, ojo, Alfonso. Aldo, que en déjame octubre terminar el viene razonamiento. rebote. Déjame terminar el razonamiento. No, Dale, hable que que no problema hay era- inflación. yo- El problema de la inflación es muy déjame terminar el grave. razonamiento. La gente Déjame lo terminar el sabe. razonamiento. Es la mitad de grave de lo que era en el primer semestre, en primer lugar. Y sí, En lo único segundo que lugar, falta es que en mantenga segundo una lugar. inflación del 6 Bueno, me mensual, alegra loco. que reconozcamos que ya no, del 6 no, del 4 era en el primer semestre Sí, mensual. en abril fue el Y ahora, 6,5. pero también por el tarifazo, Aldo, pero no podés Que no confundir vamos el a pagar problema la del tarifa, tarifazo. sacá las tarifas, Pero, es un ¿de problema, qué es pero eso? no es un problema... Y no, todavía ese no es el falta problema de ajustar inflación. más las tarifas. Ahora, el problema, Nelson, es un problema estructural. El problema estructural central es que los 3 candidatos de la última elección le dijeron a la gente que iban a aumentar el gasto público, porque todos proponían medidas expansivas al gasto público, todos, incluido Sergio Massa también, y todos le dijeron, se peleaban a ver quién iba a bajar primero las retenciones, quién iba a bajar impuestos, entonces quién iba a bajar ganancias, el debate de cuánto iban a bajar. Entonces, hay una inconsistencia. La gente, en parte, el gran problema central, que es el problema del déficit en la Argentina, es un problema que la gente quiere seguir teniendo el mismo nivel de gasto que teníamos, quiere pagar menos impuestos, y eso, Nelson, es absolutamente imposible. Pregunta final, porque el debate, por supuesto, no termina acá. Por el 2017 va a ser mejor. Va a ser mejor que el 2016 por 2 motivos. Primero, porque la obra pública espero que arranque, porque hasta ahora no arrancó. Y ¿Cómo el que no campo, arrancó? 200 el kilómetros campo, de las vías de la Ruta 200, 2, ir a Mar del sí, Plata. claro, ya lo hacía Cristina eso. No lo hizo Cristina. El tema de... ¿Vos fuiste así en tren que a Mar del esa- Plata sí, alguna vez? Viajo muchas veces. ¿A Mar del Plata? No, en ¿En ruta, tren? lo veo. Bueno, ese es otro tema. 200 kilómetros de... Por favor. Vas a llegar en Esa es verano a Mar obra del Plata en pública. tren. Sí, La sí. Ruta 7. Vale. Vos viajás Sí mucho llega. por la Ruta 7. Entonces, ¿Viste la porque para Ruta los 7 dos, tan Hace nacional doble vía? 65 años que La vivo en 8. este país. ¿Viste la Ruta Mire, 8? entonces, ¿el 2017 vamos, va a ser la mejor? obra pública que todavía no arrancó. Hay mucho Sí, anuncio en arrancó, televisión, pero en la Aldo, calle la arrancó, gente no Aldo, lo la obra nota. pública. Sí, vos estás muy oficialista, bajá No, un tono. pero yo te salgo por la Segundo calle, tema, yo viajo por el tema país. del campo. El campo tiene un 20% más de volumen previsto para el año que viene, eso va a mejorar. Eso representa 2-3% de Bien. crecimiento del PBI. No va a llegar a la gente. No llega a la gente. El drama es que la clase media baja y la clase baja son los grandes perdedores. Una inflación del 43% en el año, con un ajuste del 33% en los salarios promedios, según datos oficiales, es un 10% de transferencia del consumo interno a los ricos. 40.000 terminó. millones de dólares. Dígame si eso no es más corrupción que la otra corrupción que también hay que eliminar. 2017, minuto para usted. Va ¿Mejor? a ser un año mejor, pero buena parte de esa mejoría es porque venimos de un año muy malo. Es como cuando usted miraba el 2015, Nelson. No hay que engañarse con esto. Hay que ser también crítico en este tema. Al modelo, si es que hay algo como el modelo, que todavía falta, estamos lejos de tener algo como el modelo, le falta todavía mostrar soluciones en términos de déficit fiscal, en términos de que se consolide la baja de la inflación. 2017 va a ser claramente mejor, heterogéneamente mejor. Además, quiero agregar este dato a lo que decía Aldo, que coincido en buena parte del diagnóstico. Va a ser muy bueno el 2017 en el interior del país, que no es Bien. el campo, porque usted dice el campo, a veces uno piensa son 4 personas, es todo el interior del país, son cientos y cientos de pueblos del interior del país que ya están respirando otro aire ahora. Ya hasta Yo acá estoy llegué. preocupado por el Gran Buenos Aires, Nelson. Una Por última supuesto. frase. Si, Ya no siguen, tengo- si sí. siguen con este plan económico, ¿vio en la tribuna cuando gritamos se van para la Sí. B? Este es el debate económico del momento, ¿sí? La pausa y seguimos. Dadas las condiciones geológicas y de reservas de minerales metalíferos, Argentina podría convertirse en un actor de escala mundial. Forme parte de esta imperdible oportunidad de negocios. Segundo Seminario Internacional Minerales Metalíferos. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país.
Pero no solo eso. Maxiconsumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxiconsumo siempre te da algo más. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. London Supply Group, desde 1942, generando trabajo, innovando servicios, forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Samsung Galaxy J3 en 12 cuotas sin interés de 416 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Criadores, para los que más saben de perros.